Dios les bendiga a mis hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo, muchas bendiciones para tu vida y que el Dios del cielo sea ministrando tu vida a través de esta palabra. Vamos a estudiar un tema muy importante que es cómo perdonar el maltrato y el abuso sexual. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea Él mismo hablándonos a través de la luz de su palabra y enseñándonos cómo perdonar. Vamos a rogar al Dios del cielo en oración. Les animo para que me acompañen y juntos pidámosle al Señor. Padre Celestial, delante de ti estamos. Te damos a ti el loor, te damos a ti la alabanza, te damos a ti las gracias por ayudarnos, porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Dios y conoces nuestra condición, conoces nuestra necesidad, conoces, Señor, lo interior de nosotros y todo lo que hemos vivido, Señor. Tú puedes sanarnos, tú puedes limpiarnos, Señor. Puedes hacer milagros poderosos en nuestra vida, Señor. Yo te ruego ahora mismo que tú ministres la vida de cada uno de los oyentes, que el poder de tu Espíritu Santo sea sanando sus corazones, que la gracia maravillosa de tu Santo Espíritu sea operando milagros sobrenaturales, seas tú mismo obrando en el corazón de cada uno, Señor, y seas tú mismo ministrando, Señor, con la luz de tu palabra. Muchas gracias, Señor, y en tu nombre compartimos este tema tan importante de sanidad interior. Gracias, mi amado Dios. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a aprender cómo perdonar el maltrato, las cosas que son, que causan dolores muy fuertes, las cosas que son aberrantes y cosas totalmente repudiables como el abuso sexual. Vamos a aprender algo muy importante, es que cuando una persona ha acumulado mucho dolor en su corazón, cuando una persona es maltratada de una forma violenta, excesiva, cuando una persona ha sido violada, abusada, el dolor es muy fuerte. Son unos dolores tan fuertes que la persona llega a un estado que se llama el estado de shock espiritual. Y vamos a aprender qué es ese estado de shock espiritual. Voy a colocarte un ejemplo de algo natural para que podamos entender lo que pasa en el ámbito espiritual. Cuando una persona tiene un accidente y tiene traumas en su cuerpo, dolores en su cuerpo demasiado fuertes, el cuerpo reacciona de tal forma que le hace perder el sentido a la persona para que el dolor no lo vaya a matar, porque el dolor va en crecimiento y la persona quizás no se muera del trauma, pero sí no se muera de la situación que está viviendo, sino del dolor. El dolor puede ser demasiado fuerte. Entonces, el estado de shock espiritual es cuando una persona tiene un resentimiento demasiado fuerte, que le ha causado un dolor muy fuerte en su interior y esta persona queda como adormecida, o sea, es tanto el dolor en su corazón y la acumulación de dolor que la persona queda en un estado como de adormecimiento, donde no le interesa si le siguen haciendo daño, donde ya nada le importa, ha perdido su valor, ya no le interesa si le siguen causando mal a su vida porque está en un estado de adormecimiento, un estado de shock. Eso se llama un trauma espiritual o un trauma dentro de su interior. La persona llega a acumular tanto dolor que el dolor la puede llevar hasta la muerte, hasta producirse en enfermedades, situaciones difíciles, y ese dolor la sigue llevando a acumular más dolor y más dolor porque la persona no ha sido sana totalmente. Entonces vamos a aprender cómo poder sanar esos dolores tan fuertes del alma, del corazón. Para Dios todo es posible. El Señor nos habla en su palabra que Él puede sanarlo
todo, Él se llevó todos nuestros dolores. Nosotros podemos ser sanados por el Espíritu Santo de Dios. Para poder perdonar a alguien tenemos que utilizar todo nuestro arsenal, todas las armas que Dios nos ha dado para poder combatir ese odio, ese dolor que nos ha hecho tanto mal. Quiero invitarte a la palabra de Dios, donde el Señor empieza a hablarle a la gente acerca de esto, de la importancia en la sanidad de una persona. Y vamos a leer San Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Es la historia de un hombre que fue maltratado, un hombre que sufrió heridas. El Señor coloca un ejemplo, esto es una parábola, donde el Señor coloca un ejemplo en la parte física, pero está hablando de la parte espiritual, de lo interior. Dice el Señor en su palabra, en esta parábola, el buen samaritano dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dios nos, perdón, Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, esto es algo muy especial. Cuando el Señor nos da estos mandamientos, es porque nosotros humanamente no los podemos cumplir, pero con la ayuda del Señor Jesús sí, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Y estos fariseos querían probarle, este intérprete de la ley querían probarlo, a ver qué respondía acerca de qué debía hacer para heredar la vida eterna. Para nosotros no perdernos, para nosotros heredar la vida eterna, tenemos que perdonar. Tenemos que llegar a niveles mucho más altos que perdonar, que es amar a nuestro prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Y como lo dice acá, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Tenemos que trabajar esas áreas en nuestra vida, dejar que el Espíritu de Dios entre en nosotros y nos sane todas esas áreas que fueron tan afectadas con el dolor. Y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Si nosotros entendiéramos lo que es tan importante, el perdonar y el llegar a amar, de pronto nosotros decimos: no podemos perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño, que nos causó tanto mal. Pero el Señor puede hacer milagros poderosos en nuestra vida y puede sanar ese dolor, puede quitar ese dolor tan fuerte que nos ha causado un trauma, que nos ha causado tanto mal en nuestra vida, que nos ha llevado hasta el estado de shock. Para perdonar a alguien tenemos que utilizar las armas. Y el Señor nos enseña en su palabra cómo usar esas armas. ¿Qué tenemos que hacer? Y habla en el ámbito espiritual cómo usar esas armas para sanar nuestro corazón de odio, de resentimiento, de dolor. Y la primera arma que el Señor nos da es la palabra de Dios. Es muy importante utilizar la palabra de Dios, creer a esa palabra, porque si el Señor nos dijo que perdonáramos, es porque lo podemos hacer con la ayuda de Él, no con nuestras propias fuerzas, porque si lo hacemos con nuestras propias fuerzas es imposible. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Dios nos puede ayudar a sacar todo ese dolor y nos puede liberar de esos traumas y sacarnos de ese estado de shock. Vamos a ir a la palabra
¿Qué enseña el Señor? ¿Qué ayudas nos da el Señor para poder sacar de nuestro corazón todo ese dolor, todos esos resentimientos y todas esas amarguras de nuestro interior? Entonces vamos a San Marcos capítulo 11 y vamos a leer del versículo 20 al 26. Dice la palabra del Señor, habla el Señor de una higuera. La higuera maldecida se seca. Este ejemplo nos ayuda a entender el área de resentimientos, y coloco este ejemplo para que nosotros entendamos. El Espíritu Santo nos dio un ejemplo de cómo se forman los resentimientos, y estuvimos estudiando acerca del árbol del odio, cómo se formó. Entonces, ¿qué hace el Señor con algo que le causa mal a nuestro interior? El Señor da este ejemplo para que nosotros utilicemos esta palabra, le creamos al Señor que Él tiene el poder para hacer ese milagro sobrenatural en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesús tuvo que hacer algo sobrenatural para mostrarle a sus discípulos y a nosotros que Él tiene el poder para secar de raíz nuestros resentimientos. Así como Él lanzó la palabra, dice, la higuera que maldijiste. O sea, el Señor Jesús lanzó una palabra contraria hacia ese árbol, a esa higuera. Le dice el Señor, nunca más produzca frutos. Nosotros podemos hacer lo mismo porque el Señor nos está dando esta pauta. No para las cosas naturales, sino para las espirituales. Ese árbol de odio le podemos decir, nunca más produzcas fruto dentro de mí. Y también le podemos decir, te secas de raíz, odio, resentimientos que hay en mi vida. Y aún el Señor coloca un ejemplo mucho más amplio. Ellos se sorprendieron porque dijeron, ¿cómo va a ser que esto se secó de la noche a la mañana? Nunca un árbol se seca de la noche a la mañana. Eso era algo sobrenatural. El Señor queriéndoles decir a sus discípulos, yo puedo hacer lo que ustedes no pueden hacer. Yo puedo hacer lo que para ti es imposible, perdonar. Y el Señor está hablando acerca del perdón. Su tema principal en este pasaje es acerca del perdón, de perdonar al que nos ha hecho mal. Y el Señor coloca un ejemplo mucho más amplio. Quizás tu odio no es como del tamaño de un árbol, sino como una montaña, un monte completo. Puede ser muy grande. El Señor amplía las cosas a una dimensión mayor para decirte, no importa que sea un monte. Dice aquí, respondiendo Jesús les dijo, versículo 22, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué arma utilizar?
la palabra, lo que digas será hecho. Si tú le crees a Dios, tú puedes decirles: odio, resentimiento que hay en mi corazón, ahora mismo renuncio a ti, sal de mi vida en el nombre de Jesús. Tú lo puedes hacer creyendo y lo haces de manera audible, así como el Señor Jesús lo hizo para secar esa higuera. Así se pueden echar fuera nuestro dolor, nuestros resentimientos, así nuestro dolor sea tan grande como una montaña. El Señor está diciendo que lo que diga será hecho. Y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Qué puedes pedir orando? Que el Señor sane todo ese dolor, que el Señor te haga nueva criatura, que te haga una persona como si nunca te hubiera pasado ningún dolor en tu vida, ni hubieran abusado de ti, ni te hubieran violado, ni te hubieran maltratado. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas, porque Él tiene todo el poder. Nosotros con nuestra fuerza no podemos, pero Él sí puede. Él tiene el poder para secar de raíz, para quitar ese monte de resentimientos de nuestra vida. Y luego nos dice que cuando nosotros le creamos, entonces así, ahí sí hagamos el trabajo. Dice: cuando estéis orando, perdonad. O sea, cuando tú hagas este trabajo, puedes perdonar. Cuando tú le creas al Señor y recibas el amor del Señor, tú puedes perdonar. Y vamos a ver la siguiente arma. La siguiente arma es también muy poderosa. El Señor nos dio armas poderosas con las cuales nosotros podemos combatir. La primera es la palabra de Dios y la segunda es la fe. Cree que ese árbol de resentimientos será arrancado de raíz. Primero lanza la palabra, esos resentimientos se secan, pero ese árbol no se puede quedar ahí en tu corazón. Tiene que ser arrancado de raíz. Vamos a ver qué dice San Lucas, capítulo 17. San Lucas 17, versículos del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces aquí el Señor empieza a presentar, a decir algo, cosas muy profundas. El Señor dice que es muy duro el juicio de Dios para aquel que le hace mal a otro. Dios es justo y Dios ama al pecador, pero no ama el mal o el pecado que la persona comete. Dice aquí que mejor le fuera que atase al cuello una piedra de molino y se arrojase en el mar, que hacer tropezar, hacerle daño a alguien. El Señor está diciendo que Él es vengador de todo esto, todo el daño que se le haga a una persona, y más cuando ha sido violada o abusada o maltratada excesivamente. Dice el Señor: mirad por vosotros mismos. Algo que me enseñó a mí el Señor para sanar mi corazón, me dijo el Señor, es que la sanidad es para ti. Yo te quiero sanar. El beneficio es para ti. Cuando tú perdonas, el beneficio es para ti. Lo mismo el Señor nos está diciendo: mirad por vosotros mismos. O sea, amémonos a nosotros mismos.
¿Quién es la persona más beneficiada cuando perdonamos? Pues yo. Cuando yo perdono, la persona más beneficiada soy yo, porque me hago libre. Y dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, perdónale. Los discípulos escucharon esta palabra y dijeron, eso es muy difícil, por eso le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, solamente necesitan que su fe sea como un granito de mostaza, solamente créelo. Y dice, y podrías decir a este sicómoro, un sicómoro era un árbol bastante frondoso, con unas raíces muy profundas que estaban frente a ellos, y el Señor les dijo, tú le puedes decir a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. Asimismo nosotros podemos hacer con los resentimientos, con ese árbol de odio, decirle, desarráigate de mi vida, se ha arrancado de raíz, no te quiero conmigo, renuncio a ti, odio, en el nombre de Jesús. Y si nosotros tenemos la fe como un granito de mostaza, esos resentimientos, ese odio, por grande que sea y por difícil que sea de arrancar, sale, porque en el nombre de Jesús lo podemos hacer creyendo. Por eso la fe es una de las armas poderosísimas que podemos utilizar. El amor de Dios, la fe en el Señor y la ayuda del Espíritu Santo son las armas poderosísimas que podemos utilizar. Cuando nosotros le pedimos al Señor de su amor, Él nos da amor para que nosotros seamos sanados, libres, para que nosotros podamos perdonar. Para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Vamos a seguir en nuestra siguiente sección porque quiero compartirles un testimonio muy admirable. Sigamos adelante, hermanos.